Bueno, amigos, y me encanta que regrese a Tondi, a estos micrófonos, nuestro queridísimo amigo David Santiso, para hablarnos de los medios de comunicación y, bueno, quién maneja todos los cables, ¿no? Todas esta especie de macro empresas, ¿no? Que están encima, ¿no? De los medios que tanto, bueno, nos informan o nos desinforman. Vamos a verlo ahora con nuestro queridísimo David. Buenas noches. Buenas, aquí estamos. Me Bueno, encanta. oye, igualmente, oye, ¿cómo va? Ya, también tú, perdona que te diga, tú estás en misa y repicando, porque también tú y dentro de poco vas a hacer tu propio hold ya, o sea, ya tienes Mi el propio holding. Sí, exacto, clave roja, Pites de Grau, estás tramando, ya vamos, vas a controlarlo todo, ¿eh? sí, sí. A ver, solo tiene que explotar uno de ellos para que. Un one hit. Sí, pero bueno, eso es Entonces, porque me apasiona el audio y la imagen, vamos, todo lo que es audiovisual me fascina y ahí estamos. bueno, así me gusta, oye, que poco a poco también tú, dentro de poco, igual también tengo que hacer un programa y te pongo a ti en esta Aquí, crítica. en esta No, cúpula. también, ¿no? David Santiso, fíjate que vino aquí a criticar los medios de comunicación y está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, oye, cuéntanos un poquito, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso bueno, tú me has pasado aquí un sumario, yo alucinante, no sé el tiempo que nos va a llevar esto, pero bueno, vamos a Sí, intentar sintetizarlo. Eh, periodismo, no sé, sí. empieza por donde quieras. Bueno, periodismo, medios de comunicación relacionados con las noticias. O sea, no me voy a dedicar solamente a los periódicos, sino también a las televisiones que informan sobre las noticias, que al fin y al cabo el periodismo es, pues, o la información que nos llega es que pues es modifica la opinión pública o la percepción que tiene la opinión pública sobre unos hechos que están ocurriendo. Entonces, quién te lo cuenta es muy importante, cómo te lo cuentan y sobre todo quién es el dueño de esos medios de comunicación, porque su sesgo es vital. Es decir, si tenemos a un nazi, por ejemplo, dirigiendo un medio de comunicación, pues igual sus noticias tienen un sesgo nazi. Si es alguien que es un capitalista y que es un tío que tiene un montón de megacorporaciones, un montón de imperios y un montón de empresas, eso también va implícito a las órdenes que le va a dar a sus periodistas que tiene debajo de él. Entonces es muy importante conocer de dónde vienen. Y, oh sorpresa, es una película de terror. Es una película de terror y además esto es algo que obviamente ellos mismos no van a difundir sus propias vergüenzas. Y como dominan los medios y dominan la opinión pública, hay quien dice que la democracia viene ligada directamente con los medios de comunicación. Tenemos democracia porque ciertos oligopolios o ciertos los que dominan el mundo tienen acceso a los medios de comunicación y pueden manipular la opinión pública. Y eso va directamente relacionado con la política. Y es muy interesante y es algo que yo creo que todos intuimos, pero ponerle nombres, apellidos y nombres a las empresas y cómo funcionan es muy interesante y muy revelador. Pues adelante cuando quieras, porque aquí hay un auténtico pitoste de medios de comunicación que a veces hasta tienen líneas editoriales totalmente, vamos, Ahí contrarias, está. pero que sin embargo las lleva el mismo, ¿no? Entonces esto es muy Efectivamente. interesante. Empieza por donde quieras. Bueno, lo primero voy a definir lo que es periodismo exactamente, o lo que es el derecho que tienen todos los españoles según la Constitución a tener una información veraz, cierta y contrastada, ¿no? Es contar información veraz asépticamente sin adjetivos, muy importante, esto sin adjetivos. Cuando veáis un artículo o una pieza de una televisión con muchos adjetivos, con música sensacionalista, malo. Sin opinión, cosa que hoy día vemos un montón de titulares con opinión, de los sucesos, sean cuales sean. Incluso de un asesinato tú no tienes que opinar como periodista. Puedes tener tu columna de opinión que va aparte. Bien, como vemos eso no se cumple prácticamente en casi ningún sitio. También tienen la obligatoriedad de ser fiscales de los políticos y de la sociedad, ¿no? Contar la verdad de los ciudadanos. Los medios son el filtro, lo que decía, de la percepción y de los sucesos ante los ciudadanos y los votantes. Todo eso para que estos puedan hacer valer sus derechos. Claro, tú no puedes hacer valer tus derechos si no te han informado de ellos. Eso también es muy importante. Los códigos deontológicos del periodismo, ¿no? Que es recoger, difundir noticias veraces, acudir a fuentes, corregir errores y evitar la difusión de fake news. También esto es algo que desgraciadamente muy pocos lo hacen y no se cumple en casi ningún sitio. Y vamos a ver por qué, las razones, ¿no? Los intereses, los clientes, los negocios, los socios y la política de estos grandes medios, ¿no? Hay mucha gente que se le llena la cabeza de medios de libertad, libres, nos están censurando la libertad de expresión por encima de todo. Claro, la libertad de expresión
Si recordamos de que se abrieron los medios de televisión de La Sexta y La 5, no hemos salido de ahí. Hay más cadenas de televisión, pero los dueños son prácticamente los mismos. Hay matices y alguna variante, pero los dueños sigue habiendo dos, sobre todo un biopolio. Oligopolio, biopolio, o sea que hay dos señores, dos viejos que están en la cima de estos dos picos mediáticos que según se levanten pues pueden opinar contra un partido político, contra un medio, contra una situación según les venga. O al revés, ignorar noticias, que es otra parte, no es censura, pero es manipulación mediática, ¿no? Y eso es porque desde que existe la imprenta, la voz del medio es la voz de quien paga ese medio y también su reflejo. Es más, no se pueden ganar elecciones ni se puede mantener a alguien en el poder si no tienes un grupo por lo menos mediático a favor. Por eso la tele pública la cambian. Nada más llegar los gobiernos, se supone, todos los dirigentes. En cuanto gana las elecciones, lo primero que hace es hacer limpieza en la televisión pública, ¿no? Menos Sánchez, que por lo que sea no lo hizo y pactó con el PP para renovar el tribunal constitucional, o sea, los tribunales, los judiciales, y no lo hizo por eso, porque le dijeron, bueno, yo os dejo la televisión pública que lo domine el PP, pero a cambio me dejáis renovar los tribunales. Ya viste lo bien que le fue o lo mal que le fue. No fue buena idea, Pedro. Voy a ponerte algunos ejemplos de hasta qué punto puede llegar la presión mediática a cambiar o influir en la política, ¿no? Por ejemplo, titulares casi, ¿no? Pedro Sánchez rectifica y envía armas a Ucrania. 2 días tardaron de titulares para que cambiara de opinión. Pablo Casado denunció posible corrupción de Ayuso y como es Ayuso la que financia los medios, sobre todo los conservadores, es Casado el que se va del Partido Popular, desaparece. De hecho, sus redes, desde el día que se fue del PP, es como si no hubiera existido nunca nada más. Desapareció de la faz de la tierra. Feijóo casi renueva el Poder Judicial, pero 2 días de portadas de periódicos conservadores, los mismos precisamente que habían echado a Casado, y con ese antecedente evitan que renueven. Y después pasa todo lo que pasó después con toda esta fiesta o toda esta circo que se armó con la no renovación de los jueces, ¿no? Pedro Sánchez se exilió durante unos meses porque no le dejaban formar gobierno con Podemos. El no es no con presiones mediáticas. De esto hablaremos un poquito después, ¿eh? Después tenemos otros ejemplos como cuando lo del Prestige con Rajoy, que se la sudó y se presentó igualmente a elecciones. Tardó 2 legislaturas sin ganar, pero la presión del Prestige, y mira que fue gorda, no fue con él, ¿no? O incluso cuando el SMS de Bárcenas... Que fíjate, es curioso, el SMS de Bárcenas que lo publica El Mundo le cuesta el puesto a Pedro J por petición del propio PP, pero Rajoy no dimite, ¿no? Tuvo que ser una sentencia del Poder Judicial o una sentencia que constatara lo de los sobrecitos y la financiación ilegal del PP, cuando ya se animó Pedro Sánchez a presentar esa moción de censura. Todo eso es muy turbio y los medios de comunicación, entre otras cosas, están dentro de esas presiones mediáticas y esas hostias. Yo me imagino, y creo que se imagine la gente, el político como que está en un cable tambaleándose. A veces le vienen hostias por un lado, la prensa, otro de presiones de la calle, ¿no? Manifestaciones, otro que venga por los bancos, otro de otras empresas del IBEX o tal, ¿no? Hasta que en un momento que una hostia de esas se cae, ¿no? Pues eso es la política. Y eso es lo que se llaman las presiones mediáticas. Una vez que se cae, se pone otro al alambre y cuando una presión es demasiado fuerte, pues se vuelve a cambiar, ¿no? Otro ejemplo también de la importancia que tienen los medios, ¿no? Día 1 de pandemia. Cierran todo y lo primero que hace el gobierno es inyección a los medios de comunicación. Por ejemplo, lo del salario mínimo lo dejaron para diciembre. Imagínate si era importante esto de financiar a los medios de comunicación, que el gobierno no hubiera dado 2 días en plena pandemia si de repente los medios, claro, no tienen financiación porque está todo cerrado y no tienen anunciantes, la televisión se cae. Y si hubieran tirado de huello al gobierno. Bueno, pues en un día le dan una inyección a todas las empresas privadas de medios de comunicación, al oligopolio. Vamos a hablar también un poquito, vamos a nombrar otros titulares como por ejemplo noticias súper importantes que los medios por lo que sea no tratan, ¿no? Los 60.000 o 40.000 millones pendientes de las cajas, de los cuales la prensa no presiona. Y diréis, ¿por qué? Quizá porque los medios de comunicación tienen con esos mismos bancos o con amigos, como entre bomberos no se pisan la manguera, pues con un banco no te metas porque es el que te va a dar los créditos, ¿no? Tú de un banco dependes para seguir existiendo. Entonces no puedes criticar a los bancos, a las cajas, y porque las cajas también están los políticos, y al fin y al cabo los medios vamos a ver que están supeditados desde 2008, están supeditados a la presión política en vez de ser al revés. Tampoco tenemos noticias de topar los precios, o contra las petroleras, las energéticas, o las puertas giratorias de las eléctricas, precisamente por eso, porque el IBEX
influye y es, digamos que a las acciones de las empresas de los medios de comunicación, pues el IBEX tienen allí sus inversiones, entonces tú no puedes meterte con quién te da de comer o quién es tu dueño directamente, ¿no? La solución en los medios es: tenemos un problema, la culpa es del gobierno, la solución por ciencia infusa muchas veces, ¿no? O cambiar de gobierno ya que se arregle por sí misma, ¿no? También otra cosa que veremos, por ejemplo, empresas como ACS o Geriátricos de Florentino Pérez tienen coberturas amables en los medios de comunicación, un poco por lo mismo, ¿no? Porque como es del IBEX, es el jefazo y tiene un montón de publicidad o simplemente invierten en medios de comunicación a cambio de coberturas amables. Recordemos que Florentino Pérez llegó a invitar al palco a Manuela Carmena, ¿eh? O sea, esto es otra cosa importante. No estamos hablando de gente como diciendo, ya está este comunista hablando de que todos los medios o jefes de comunicación son fachas o nazis o son tal. No, son neoliberales. Quiero decir, Florentino no tiene problema en invitar a Manuela Carmena o a un comunista si con ello va a beneficiarse. Y de esto también, toda esta información no me la voy a sacar de la manga. O sea, yo voy a hablar aquí, más los tengo por aquí. El cura y los mandarines, el director de David Jiménez, Francisco S.A. de Antonio Maestre, son libros, ¿no? O La España inventada incluso, con Villarejo, o de Jesús Cintora, que tiene el de No quieren que lo sepas. Son libros que hablan y retratan incluso una época entera de cómo influyen los medios de comunicación o los ilustres en la opinión pública y en los medios, ¿no? Que de esto prácticamente no se habla. Sobre todo se lleva la palma David Jiménez, que es acojonante el libro, yo lo recomiendo, el director. Bueno, lo primero, voy a hablar de uno de los oligopolios, ¿no? Es A3 Media contra Mediaset. Y después hay resto de migajas, ¿no? Que tenemos también Movistar. Esto sobre todo en televisión. Ya digo, me voy a centrar un poco en todos los medios audiovisuales, pero en televisión es A3 Media contra Mediaset, ¿no? Que nunca irán contra sus propios intereses, ¿no? Ni contra sus anunciantes, ni contra su propio grupo empresarial. Es decir, si A3 Media tiene un montón de empresas, no va a poner noticias negativas contra sus propias empresas, obviamente. Ni tampoco va a poner una noticia perjudicial, o por lo menos solamente reseñas amables, contra alguien que pone un anuncio en su propio medio, ¿no? Antena 3 llega a Nestlé o quiere poner un anuncio, pues no va a poner un anuncio en contra de Nestlé porque pierde ese anunciante. Esto pasa también en los periódicos, y en los periódicos es sobre todo sangrante, ¿no? Incluso hay a veces que el grupo empresarial le hace la noticia al medio. O sea, el grupo la empresa tiene su gabinete de prensa y es la que dice: así tienes que tratar la noticia. Y para que yo no retire mi publicidad en tu medio, ¿no? También es curioso que en las televisiones, sobre todo, o en la prensa, no van a ir nunca contra su propio país ni contra su propia provincia, si el medio es provincial o local, o contra su propia ciudad. Eso incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bancos o negocios de su establishment. Digamos que los medios, al ser del establishment, nunca van a ir contra el establishment. Contra otros países, igual si hay una huelga en Francia o en otro país, igual sí que le hacen como más... Es más crítica con ese tipo de huelga, con el gobierno que lo lleva, que si lo hace en el propio país, ¿no? La línea editorial. No confundir nunca la línea editorial, que es con lo que tú quieres con lo que tú quieras oír. Es decir, una cosa es que tú sepas que un medio es progresista, conservador, y otra cosa es que haya mentiras interesadas o políticas o intereses. Son dos cosas muy distintas. De hecho, yo no tengo ningún problema en consumir o leer medios conservadores sabiendo que son bastante veraces, ¿no? Esto es inapelable, ¿no? Porque tú puedes pensar, bueno, un periódico puede ser completamente aséptico. Eso es imposible. Siempre hay un sesgo, ¿no? Es importante saber ese sesgo. Y de hecho ese sesgo es reconocido. Conservador, progresista, o incluso pro un partido, o más favorecido a un partido, tal. Pero lo importante es que por lo menos no te pongan información excesivamente sesgada o excesivamente tergiversada o dañina incluso, ¿no? El caso es que incluso desde 2008 el gobierno pasó de temer a la prensa a ser al revés. La prensa teme al gobierno. Es decir, la prensa, el papel que era el cuarto poder de fiscalizar a los gobiernos, es al revés. ¿Por qué? Por la precariedad laboral, despidos masivos. De hecho, tenías que oír, por ejemplo, lo que dice Cabanilles, que trabajó en El Mundo en su momento, y él fue de la primera oleada de los ERTES o de los despidos que hubo en El Mundo. El Mundo, que era un periódico que consumíamos los de izquierdas y era un periódico conservador, ¿eh? Era cuando en la época del GAL y todo esto. Lo que se ha convertido en El Mundo es espeluznante. Hay una de las cosas que, por ejemplo, también esto está empezando a cambiar, pero con esto de los medios, las redes sociales, la exclusividad y la inmediatez es como que era súper importante, ¿no? Eso está cambiando porque la gente está demandando no tanta rapidez, sino más verosimilitud o que esa noticia esté contrastada. Y esto tiene una razón, ¿no? Por lo que decíamos, por la precariedad laboral. Si a un articulista, a un periodista le pagan 6 artículos al día, no esperéis calidad ni noticias contrastadas. Eso es obviedad.
Y esto es algo que está pasando desde la crisis de 2008. Y otra cosa importantísimo, detectar las directrices, los argumentarios, que se repiten sobre todo en los oligopolios, ¿no? Es como una estructura piramidal. Desde arriba se lanza un argumentario y los minions, los de abajo, los pobres, los periodistas o los reporteros, repiten los argumentarios. De hecho, te voy a poner uno muy gracioso que pasó este día de atrás. Y echando y mirando y comparando mucho, cuesta un 13% más caro. Escúchame una cosa, ¿cuánto ha subido tu producto en estos últimos...? Ha bajado. No puede ser que todo el mundo en la boquería me diga que baja todo. Es que no, es que voy a tener que cambiar de mercado. Es así, ha bajado todo. ¿Cómo que ha bajado? A ver, ponme un ejemplo, los tomates. El tomate, pues a 2 euros. La mandarina a 1 euro. Oye, muy bien. Todo ha bajado, todo está barato. Pero ¿qué haces para que baje? O sea, ¿cómo puedo explicar yo hace un momento que una familia tipo ha incrementado en un 13% el comprar básico y tú me digas que baja todo? Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy sencillo, que tiene un argumentario que le viene desde arriba que tiene que decir que está todo muy mal, que este gobierno socialcomunista es horrible, está muy mal, que todo cuesta muy caro. Llega la periodista que no ha contrastado la noticia, ni siquiera se ha dado un paseo por el mercado y ha preguntado antes de entrar en directo y le dicen la realidad. Efectivamente, la rebaja del IVA sí ha afectado al mercado. Es decir, ella iba con un argumentario y se ha chocado de pronto con la realidad porque ni siquiera ha hecho un trabajo de campo. Es el argumentario de lo que tiene que decir. Imagínate, si no le llega a preguntar a ese, un montón de marujas piensa, uy, qué caro está todo, qué mal este partido socialista o este partido socialcomunista, qué mal, y es la percepción de un montón de gente que están viendo el programa de Ana Rosa. Es muy importante esto. Y lo de los argumentarios en todos los programas, sobre todo de debates, vamos, es que además ves un programa, otro, del mismo, no solo del mismo canal, del mismo grupo editorial y se repiten palabra por palabra. Pero un momento, David, es que también todo esto coge un poquito de aire, que ya llevas aquí, vamos, la tira, y falta mucho aún. Esto también, a ver, yo lo veo en muchas, y te hablo de tele, ¿no? Que no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí, ya sé a quién se le ocurrió esto, pero a La Sexta, ¿no? Que empezó a cambiar las noches de los sábados, en vez de meter películas o un partido de fútbol, metió, pues eso, un sálvame del periodismo, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? O sea, hay unos de izquierdas, otros de derechas, La Sexta Noche, todos a pelearse, cada uno en su trinchera y ninguno convencía a ninguna parte, de total da igual, ¿no? Esto suele pasar, y es una cosa que me revienta, luego también si quieres lo hablamos, el tema de que, a ver, yo veo la tele y tío, veo a los mismos comentaristas siempre en una cadena y en otra los mismos, el Ramoncín, el Bernardos, la Montse Nebreda, los mismos en todas las cadenas hablando. Oye, saben de todo, tío, saben de IVA cultural, sí, saben sí. del mercado. Hasta cuando tienen que hablar de cosas de misterio también saben mucho ellos, ¿eh? Saben de todo. Me fascina porque pueden opinar y están, aparte no tienen ni puta idea de lo que están diciendo, la gran mayoría de veces que hablan. Les sacan temas, ahora toca hablar de esto. Y se ponen a hablar de eso con la misma vehemencia, ¿no? Y propiedad que les toca. Dices, no sé, tío, yo también creo que hay un poco aquí de show televisivo que todos hemos comprado y todos bueno, de alguna forma nos encanta todo esto, el debate, la tensión constante, porque a fin de cuentas, si hay noticias buenas y hablan de cosas que están de acuerdo, la gente cambia de cadena porque no hay tensión, ¿no? Entonces lo que importa es que se mantenga la tensión, como una buena película. Sí, pero es muy interesante. Una cosa es, fíjate, una cosa es lo que te digan, que puede ser más o menos verdad, pero como ellos juegan con su argumentario, es muy raro que salgan del argumentario, porque tienen un montón de políticos cloaqueros por detrás, que son los que les pasan la noticia, claro, y lo que tienen que decir, y están colocados a dedo, precisamente por los jefes o los mandados de los jefes de esos grupos oligopólicos. De hecho, ahí hay un montón de mafia. De hecho vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar del Príncipe de las Tinieblas y de otra gente, ¿no? Y lo único que hace son difundir el programa electoral del partido que le representan o al que representan. Y si tienen que opinar otra cosa que tal, pues también lo tienen ahí porque es barato tener a uno de estos opinólogos, pues es barato.
Mucho más fácil que, yo qué sé, tener a un periodista especializado de ese tema o llamar a un especialista de cada tema. Eso es mucho trabajo. Es mejor aquí tengo uno para todo y queda un poco de igual lo que diga, ¿no? Porque no se va a salir del argumentario. Que lo importante aquí no es la información, es que no se salga del argumentario, ¿eh? Bueno, te dejo continuar, que tienes aún mucho material aquí. Bueno, yo, por ejemplo, hay una cosa que hacen muchos de estas nuevas ramas que hay, porque tenemos estos dos oligopolios, pero tenemos otros que son, por ejemplo, se lo dice David Jiménez, ¿no? Que es el periodismo de trabuco. No sé si sabes lo que es el periodismo de trabuco. No, adelante, por favor. Pues mira, sobre todo en los periódicos digitales se da mucho. Y llega el periodista o el dueño de ese medio pequeño, hablamos de medios pequeños, llega a un empresario o a una persona relativamente importante y le dice, oye, tengo una noticia tuya muy que te va a perjudicar mucho. Da igual si es verdad o mentira, Yo la voy a publicar, tú verás. Hombre, si no quieres que la publique o que la publique amable, invierte en mi medio. Eso se llama periodismo de trabuco y eso se lleva dando desde que... El chantaje de toda la vida, ¿no? Es un chantaje en toda la vida, efectivamente. Sin embargo, la versión de periodismo de trabuco, la que hacen los medios grandes, son los acuerdos, que viene un poco que es como la versión un poco al revés. Las grandes empresas dan mucho dinero a cambio de la cobertura amable. No publicidad, ojo. No dan publicidad. O sea, estábamos hablando que igual una empresa mediana o grande puede invertir en un medio y entonces es normal que tengas una cobertura amable. No. Por ejemplo, ACS tiene en El Mundo, porque lo explica el propio David Jiménez, no tiene publicidad, pero tiene un montón de dinero invertido en el grupo del Mundo. Entonces, cuando hay noticias en contra o alguna que se le escapa, que ve que no le gusta, incluso relacionado con el fútbol, con el Real Madrid o con lo que sea, porque El Mundo también tiene marca, o hay algún reportero que critica a Florentino Pérez, pide su cabeza, porque si no retira su dinero hasta que ese periodista se vaya. Bueno, si quieres vamos a repasar las empresas que engloban a A3 Media, ¿vale? Que yo también te digo, de pasada, que esto también suele... Es que nos vamos de tema ya, pero que esto de A3 Media y Telecinco, a fin de cuentas, también, o Mediaset, también funciona igual en el cine. O sea, ya tienen todos una línea editorial muy marcada en quién van a invertir y ya unos directores marcados y solo invierten en lo que funciona. Claro, ellos están obligados por ley a invertir un tanto por ciento de ganancias en el cine. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que recaudar, pongamos, 30 millones al año por ley, ¿vale? Evidentemente, lo que no te dicen es cómo tienes que invertirlos. Ahí está el problema. Porque tú, en vez de hacer 10 películas de 3 millones cada una o 20 películas de 1,5 millones, que con lo cual fomentas cine español, no, tú prefieres tener a un director pollón, ahí super top, ¿vale? Y coger con coproducción con Estados Unidos o lo que sea, rodar una película con efectos digitales o lo que sea, tu marca queda divina, pero solamente has invertido en 2 películas o en una a veces. Claro, todo. Trampa, en vez de ¿no? invertir en 20 películas. Claro, ahí está un poco el truco de todo, pero bueno, te dejo continuar con, si quieres, con A3 Media. Los medios, efectivamente, MediaPro, por ejemplo, tiene mucho que decir en los medios, ahora que está intentando sacar otro grupo mediático que es Red, que quizás sea el único que sea más progresista de los que hay, ¿no? Bueno, A3 Media, el grupo mediático A3 Media contiene Antena 3, Neox, Nova, Mega, Gol TV, La Sexta, que antes era MediaPro. La Sexta antes era de MediaPro, Árbol, y al Arguiñano también tenía invertido el Terrat y el BBK. Pero en 2011-2012 casi se fusiona con Sogecable, que era 4, pero se cae en el último momento. Y entonces lo compra A3 Media, que también tiene casualmente Onda Cero, Europa FM. El Grupo Planeta es la accionista mayoritaria. Entonces, el jefe de todo esto es el Grupo Planeta. Dice, ¿quién es el Grupo Planeta? Bueno, pues el Grupo Planeta tiene tela. Fundado en el 49 por José Manuel Lara, que tiene el 41% de A3 Media. Acordaos que el Premio Planeta, Nadal, Espasa, Minotauro, o sea, es muy influente sobre todo en libros. Creo que lleva el 80% de los libros vendidos son del Grupo Planeta en España, algo así, y tiene muchísima influencia en Sudamérica, ¿no? La dinastía Lara, ¿no? Que era marqués del Pedroso. José Manuel Lara Hernández, de 2003, capital de la Legión durante la guerra, y con un ascenso fulminante durante la guerra... Después de la Guerra Civil, o durante la Guerra Civil.
Hizo su fortuna el calor del franquismo, ¿no? Como casi todas las empresas del IBEX y todas estas empresas que después son milmillonarias, a la sombra de Paquito se crece mucho mejor, ¿no? En Barcelona se dedicaba a requisar papel de las imprentas a punta de pistola para imprimir sus cosillas, oye. Un mafioso en toda regla, con el favor del régimen, que le dejaba hacer. Y era bastante negrero con sus trabajadores. En su empresa trabajaban gays y comunistas, ojo, ¿no? Pero como tampoco tenía ningún otro sitio, pues eran fieles trabajadores. Esto es muy importante, porque esta gente no es que sean de extrema derecha o fascistas, no, son neoliberales. O sea, no le importa pactar o negociar con un comunista o con alguien de izquierdas si con ello van a ganar dinero, ¿no? Y esto es algo que es muy importante para entender la dicotomía de que un medio o un gobernante supuestamente conservador tenga medios progresistas. Después su hijo, que es el que termina de explotar el Grupo Planeta y es el que era el más elitista y es el que compra un montón de empresas y es el que hace crecer todo el emporio, sobre todo a los medios de comunicación, básicamente porque quería influir en política. Digamos que el padre era como más analógico y se dedicaba más simplemente a invertir en libros y a ganar en libros y todo esto, pero José Manuel Lara es cuando compra La Razón, La Sexta, y fue mayoritario accionista de El Español. Empresas como Eix Barral, Tusquets, Onda Cero, La Razón, el grupo entero A3 Media, La Sexta, siempre intentó lograr que el poder político fuera cliente suyo, independientemente de que fueran socialistas o peperos, para poder controlarlo. Era conocido como el Chaqueta. Fue quien promocionó a Podemos para poder partir al PSOE en dos, hasta que le creció demasiado el monstruo y casi le devora, y empezó la guerra sin cuartel. Podemos nace de un rebote con Lara y Rajoy, porque no le privatizó el ferrocarril Madrid-Barcelona, Veloy Rail. Es decir, tienes unos negocios que tienes invertidos también en unos ferrocarriles, Rajoy no quiere privatizarlos, no quiere darte ese negocio, que se lo da precisamente a los franceses públicos. O sea, es una cosa muy curiosa. Y entonces, como rebote, lo que hace es promocionar a Podemos para presionar al PP para que así después en otros negocios le pueda favorecer. Es decir, es una carta. Es una manera de presionar, si yo quito al gobierno, igual con otro gobierno puedo hacer el negocio, ¿no? En aquel momento Soraya Sáenz de Santamaría la amenaza con quitarle la licencia de tele que el Supremo le había revocado. Es decir, le presionas a un medio que está haciéndote en contra tuya con quitarle la licencia. Era el momento más importante de Podemos, cuando más estaba creciendo, y le ofreció comprar gran parte. Entonces Lara, en contraposición, le ofreció comprar gran parte del Periódico de Cataluña para moderar un poco las tensiones catalanistas, ¿no? Declaración de Independencia, el Piolín, la Policía Patriótica. El caso es que las licencias y la deuda la tiene el gobierno y los bienes públicos quedan supeditadas justo antes de jubilarse el señor Lara. Otras cosas que tiene el Grupo Planeta, ¿no? La Casa del Libro y, como decimos, La Razón y gran parte de la COPE. Aquí es muy importante la relación de Mauricio Casals, Villarejo, Ferreras, Francisco Marguenda, ¿no? Los 70 sellos editoriales del Grupo Planeta. Es curioso que un tío que se dedicaba a con pistola en mano a saltar y coger el papel de otras tenga tanta influencia y se dedique precisamente a publicar los libros que tiene la educación española. A lo largo, o sea, los libros educativos que tienen los niños del Grupo Planeta, por ejemplo, o niños infantiles, pues bueno, hay que recordar que el jefe pues era un tío que le gustaba llevar la pistola en alto, ¿no? O también tiene incluso una parte de Planeta es la formación universitaria de 20 instituciones educativas. Esto es muy curioso, ¿no? A mí esto me da bastante terror. Personaje siniestro allá donde los hayas, el Mauricio Casals, presidente de La Razón o el príncipe de las tinieblas lo llama, es quien pone y quita contertulios en televisión. Fue quien pone a Lara en contacto con el PP y cuando ganó el PSOE también, pero con el PSOE no se llevaba tan bien. Dice que Mauricio Casals es del poder, esto lo dice también David Jiménez. O sea, que no tiene problema de negociar con uno o con otro siempre que gane él, ¿no? Fue quien convenció a los socialistas para que quitaran la publicidad de televisión española y eso inyectó al duopolio un montón de dinero. Hay que recordar el audio de Ferreras, que salía Mauricio Casals con Ferreras, hablando sobre lo de Eduardo Inda, con lo del informe PISA, aquello de es muy burdo, pero voy con ello, diciéndoselo a Eduardo Inda, y a Villarejo. Eduardo Inda no estaba, se lo decía a Villarejo, esto es muy burdo, pero voy a ir con ello igualmente, ¿no? O sea, estaba fabricando una fake news para ir contra Podemos porque Podemos la había crecido demasiado. Entonces ya corría peligro de verdad alguien tan conservador que Podemos tenía posibilidad de acceder al gobierno, ¿no? Ahí es como que le creció el monstruo y casi le devora. Bueno, Mauricio Casals sigue por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Y la mitad de los contertulios, digamos que están puestos a dedo por Mauricio Casals. Es decir, que si tú quieres salir en una televisión de contertulio,
tiene que ser con el filtro de Mauricio Casals y con el argumentario de Mauricio Casals. Otro de los importantes es Luis María Ansón, otro mítico del periodismo, ¿no? Antiguo director de La Razón, y en su despacho, esto es muy sorprendente, ¿no? Digamos que el dueño de Planeta le gustaba sacar la pistola, pero es que Luis María Ansón en su despacho se creó el 23F directamente. ¿Esto por qué lo sabemos? Entre otras cosas, hay un montón de informes, de hecho en algún otro libro por ahí, en el especial que hicimos del 23F lo contamos, ¿no? Pero es que él iba a ser ministro, precisamente. Si hubiera ganado el 23F, él era ministro de Comunicaciones. Es muy curioso. Hay dos listas muy importantes. La lista de personajes que iban en el 23F, los ministros que iban a gobernar, entre ellos iba a ser vicepresidente Felipe González, y la lista de los que iban a matar si hubiera ganado también el 23F, ¿no? Que casualmente estaban los del otro grupo mediático. Otro personaje también que está siempre muy pegado a este grupo mediático, bueno, a los dos grupos mediáticos, ¿no? Es Villarejo, ¿no? Que les daba directo. Lo que pasa es que lo de Villarejo, por si alguien no lo sabe, es un cloaquero que durante muchos años lo que se dedicaba era pasar información a los medios, pero información a veces cierta, a veces dudosa, a veces falsa, a veces inventada, y lo que hace es ir experto en intoxicar información. Pues directamente le pasaba a este grupo mediático, ya sea El Mundo, ya sea este grupo mediático, ya sea La Razón, ya sea a La Sexta, información directamente, informes dudosos del excomisario, y esta gente lo que hace es publicarlo sin más. Lo que hizo Ferreras, que se escucha en el audio, es, que me traes esta información, bueno, yo sé que es falsa, pero la voy a publicar. ¿Qué día la tengo que publicar? Incluso les dice el día que tienen que publicarlo, sin contrastarlo. El problema, hay periodistas que se pueden entrevistar con Villarejo. De hecho, incluso Jiménez dice algunos días que se entrevistaba con Villarejo. Dice, muy bien, muy interesante tu información, voy a contrastarla. No, esto lo tienes que publicar mañana. No, voy a contrastarla primero antes de publicarla para saber si es cierto o no. Y después veré si la publico o no. Que es lo que tiene que hacer el trabajo de periodista. Cosa que no hacen la mayoría de este grupo. Bueno, en general estoy generalizando, ¿no? De los que están relacionados con Mauricio Casals o todo esto, ¿no? Y todo eso viene aparte apoyado por la policía patriótica a la que pertenecía Villarejo, ¿no? Crear casos, hablamos de lo del informe PISA o lo de Jordi Pujol, que un día teníamos que hablar de lo de Jordi Pujol porque también es un caso es corrupto, pero se exageró muchísimo con todo aquello, ¿no? Bueno, oye, si quieres vamos, digo, porque tenemos una media horita, nos queda más o menos de tiempo, porque sabes que esto es FM nacional y necesitamos comprimir. Voy muy rápido, voy a intentar muy rápido. Voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, los que pasaron estas cosas, las presiones que pueden llegar a suceder a estos periodistas, ¿no? Hablo del caso de Jesús Cintora, que lo cuenta un poco en su libro, y lo ha contado varias veces, ¿no? Hay un momento que Jesús Cintora, un periodista, le gana en 2 ocasiones a Ferreras, y Florentino Pérez, que era, digamos que era su jefe, era su peón, le obligan a quitarlo una de las televisiones españolas porque le estaba ganando a Ferreras, ¿no? Otro de los que también está muy influenciado Villarejo es con Ana Rosa. Ana Rosa, el marido de Ana Rosa, por ejemplo, ha tenido varios casos de corrupción relacionados con Villarejo, y también era otro de los que le filtraba información, ¿no? Voy a hablar muy rápido también del director, de David Jiménez, que estuvo durante un año entero en El Mundo y cuenta un montón de historias, sobre todo cuando la crisis de 2008, un poquito después de la crisis de 2008, que hicieron... cuenta todas las presiones por parte de los políticos, cómo los compran. El Mundo es el último periódico que acaban comprando, digamos, todo este bloque mediático de la derecha. Hay que recordar que Pedro J. fue despedido por el SMS de Rajoy, de Sé Fuerte, cuando incluso Pedro J. jugaba al pádel con Aznar, ¿no? ¿Cómo es posible esto, que jugando al pádel con Aznar saque el SMS de Sé Fuerte, ¿no? Bueno, pues digamos que Aznar y Rajoy no se llevaban especialmente bien. También, bueno, el 11M que fue ETA del Mundo fue, digamos, que una de las losas con las que llevó Pedro J. también. Bueno, hay que decir que El Mundo pertenece un poco, está fuera de estos dos grupos mediáticos porque es de Media Group, pero después acaba siendo comprado por este grupo, por Soraya Sánchez Santamaría, por presiones mediáticas, ¿no? Voy a ir a Mediaset de Italia, ¿no? Bueno, pues el jefe, el dueño de Mediaset de Italia, que es el otro grupo mediático importante de la televisión, Silvio Berlusconi. ¿Qué te voy a decir de Silvio Berlusconi? Rico por autonomasia, tipo Jesús Gil o Donald Trump, opulento, megalómano, amigo de Putin, neoliberal, conservador, corruptor de menores, tiene sentencia firme en ello, enlaces con la mafia, supuestamente, corrupción. Su televisión era a su medida, es muy de los mamachichos. Acuérdate cómo era la Telecinco en aquel momento, con las mamachichos, mujeres bellas, con poca ropa, opulencia, grandes espectáculos, brillos. Eso era Silvio Berlusconi, ¿no?
Lo que pasa es que Paolo Basile, que es el director, digamos el jefe de aquí en España, también marca un poco un sello, ¿no? Incluso a Paolo Basile le interesa poco las noticias. Y él impulsó más la telerrealidad, ¿no? Y le gusta más lo que es la telebasura. Él inventó prácticamente la telebasura, ¿no? Porque era relativamente barato reciclar personajes creados por ellos mismos. Hay un episodio muy oscuro que es el abuso sexual que hubo en Gran Hermano, que se pasó de puntillas. Pero lo que decía, no le interesaban los informativos. Se cargó CNN tras la compra de Prisa y lo redujo en 2006 y de hecho creo que hizo 24 horas hermanos con ese canal, ¿no? Pero el grupo de informativos de Telecinco lo hace el grupo Vocento. Paolo Basile, que ahora, justo en enero, dejó el cargo. Mira, una de las cosas que decía Basile, por ejemplo, dio instrucciones de no dar noticias favorables a empresas que no invirtieran en publicidad de Telecinco. O sea, imagínate la libertad de expresión que tienes, que si tú no pones un anuncio en Telecinco no vas a tener coberturas amables, ¿no? El nuevo presidente es Borja Prado, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era el manco testaferro y gran muñidor de la fortuna de negro de Juancar, ¿no? De todas estas comisiones de Kuwait, ideólogo de la Superliga de Florentino, o sea, que quiere decir que también está muy bien posicionado. Bueno, otro grupo mediático importante, no tanto de televisión, bueno, de televisión sí de Movistar, pero es el grupo Prisa, antes OG Cable, Canal Plus, ahora Movistar, pero no es de las públicas, es como digamos que no de las abiertas, sino de las de pago, ¿no? El grupo mediático Prisa tiene El País, AS, 5 Días, HuffPost, La SER, Los 40, Cadena Dial, Radio. Se supone que esta es la progresista. En Hispanoamérica tiene 1.250 emisoras. Canal Plus la vendió a Telefónica y se convirtió en Movistar. El grupo Santillana, que está dentro, que también tenía Alfaguara, aunque lo vendieron a Penguin Random, por 71 millones. Uno de los tótems de los periodistas era Juan Luis Cedrián, ¿no? Este era uno de los que estaba en la lista para que lo mataran en el 23F. La presión mediática contra Sánchez. Hay unos vídeos de Salvados, de Pedro Sánchez, que habla de la presión mediática que ejerció Juan Luis Cebrián. Esto está en Salvados y tuvo que retirarse 6 meses de exilio. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada no? No, pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. ¿Tú te has reunido con Juan Luis Cebrián? No voy a decir nombres, lo que sí que digo es que una de las explicaciones de por qué en las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo, ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas. ¿Por qué no quieres decir nombres? Porque no es mi estilo. Claro, tener todo el grupo Prisa, que se supone que es el progresista, en contra, no hay gobierno que soporte esto. Por cierto, Juan Luis Cebrián fue un miembro del grupo Bilderberg, ¿no? Casualmente salió en los papeles de Panamá. Demandó a La Sexta, despidió a Ignacio Escolar de la SER y prohibió colaboración con trabajadores del grupo de La Sexta, Confidencial y El Diario. Libertad de expresión en un medio progresista. Sustituido por el hijo de Polanco en la presidencia, ¿no? Polanco, otro mítico también. El creador del grupo Prisa, beneficiándose del franquismo en tiempos de dictadura como Argentina en su momento. Polanco también era progresista, pero también al sol de Paquito en su momento, ¿no? La crisis de 2007, Prisa perdió un 99% de su valor en bolsa. La compró Telefónica, Banco Santander, HSBC, fondos de Qatar y Estados Unidos. Fue apadrinada por la vicepresidente Santa María. Aquí hubo el negocio. Fue cuando se hicieron con el grupo Prisa, que supuestamente era progresista, pero ahora ya era cobertura amable con el PP. Y se convirtió, de hecho, Santa María en la intocable. Convirtió a Cebrián inmensamente rico con esa maniobra. Su empresa perdía 450 millones y él ganó 12 millones, convirtiendo el diario progresista afín al PP. Periodistas que no eran del agrado de Santa María fueron enviados al exilio. De hecho, se nota en el periódico El País, que era un periódico buenísimo en su momento, el bajón que pegó de calidad precisamente a raíz de esta crisis, ¿no? Otro de los importantes, César Alierta, fue presidente de Telefónica. Este es otro de los que suele salir en los medios. Casos de corrupción que le rodean de su grupo mediático. Fue presidente de Telefónica hasta 2016, nombrado por el PP, sustituyendo a Villalonga. También salen los audios de Villarejo con Corina, ¿no? Villalonga. Tercer ejecutivo del IBEX mejor pagado después de Inditex y del Banco Santander. Este César Alierta, es el presidente de Telefónica.
y también mucha relación con Villarejo. Como vemos, Villarejo maneja en todos los grupos mediáticos, ¿no? De hecho, hay una película que es la de Antidisturbios de Irigoyen, que es muy, muy guapa de ver, pagada por Movistar, y curiosamente critica esto de Villarejo y de Movistar. Yo creo que se la metió a doblar a Sorogoyen. Bueno, recuerdo que Facu Díaz, que trabajaba con Buenafuente en Movistar, cuando terminó el programa se quejó de que en su momento no le dejaban hacer chistes de Vox, por lo que fuera. Quedan otros grupos mucho más pequeños, sucedáneos, bastante menos importantes, pero la verdad es que cada vez con esto de los grupos, con Internet están teniendo bastante impacto, ¿no? Con las redes, ¿no? El Grupo Intereconomía, donde empezaron Albert Rivera, Pablo Iglesias, muy conservadores, rancios y fachas, pero la verdad es que ahí hubo un montón de una nueva oleada de políticos que salieron de allí, ¿no? Muchos de ellos después de estos periodistas saltaron a Televisión Española. 7NN, que es donde está Toni Cantó, que por cierto 7NN es con dinero franquista, es de la Fundación Franco, y ahí van a hacer el Centinela del Misterio, por cierto. Bueno, no sé qué va a pasar con la Fundación Franco, creo que le van a prohibir, ¿no? Otro que es también el estado de alarma, con el Javier Negre, que por cierto lo tuviste en el programa, fue condenado varias veces a rectificar por su programa por un montón de bulos, financiado por alcaldes conservadores, es decir, alcaldes del PP y de tal, directamente le pagan dinero, él que es muy liberal y que no quiere, que se queja de las subvenciones y tal, bueno, es muy de Ayuso y tiene acceso al Congreso, no sabemos cómo, ¿no? Facu Díaz una vez más la analizó uno de sus volardos de Negre en el programa de... cuando aquello de Alberto Casero y su fail, que lo llamaron hashtag pucherazo, se lo había inventado él, no fue un pucherazo, fue que se equivocó. Bueno, él lo ya había llamado en su momento atropello a los derechos, el PP hablaba de fraude democrático, tengo por aquí el artículo, bueno. Después dice que en su propio programa, varios meses después, el propio Negre dice que su mentira no la creyó nadie y que fue uno de OK Diario, con los cuales se llevan relativamente mal, pero tienen infiltrados, uno de ellos lo llaman Fachaguar, que uno de OK Diario, que es un minion del Casero, le había hecho la compra y le hace como servicios a este Casero, a este diputado del PP, y que como se encontraba mal, que tenía cagalera, dice que le votara telemáticamente por él, y fue cuando se equivocó. Después llamó García Egea enfadado, y fue cuando aprobaron la ley aquella de la reforma laboral, ¿no? Hoy día Casero sigue como diputado y Egea y Casado no, casualmente. Y después quedaría Televisión Española, bueno, que lo que decíamos, que a cambio de renovar las instituciones judiciales, pues por lo que sea, le dejan todavía algunos dirigentes allí, siendo una televisión bastante conservadora. De hecho, hay bastantes noticias de hecho, han despedido al director de Televisión Española hace poco precisamente por su sesgo conservador, ¿no? O sea que básicamente lo que veo es que un montón de ricos, un montón de conservadores son los que dominan, o neoliberales son los que dominan la opinión pública que tenemos todos. Entonces, claro, bueno, está lo de Red que decíamos, que Pablo Iglesias estaba ahora empezando, está todavía muy en pañales, que ya estaba siendo muy criticado por el resto de medios antes de que nacieran. Y es a ver si vamos a ver cómo es progresista, tal, que esto era Mediapro precisamente, es el grupo que se dedica sobre todo a piezas audiovisuales, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Que por un lado tienes un grupo progresista, por otro lado tienes un grupo conservador, cuando tengo que dar al gobierno por la derecha o por la izquierda, o cuando tengo que darle a Podemos, si le doy desde mi medio de izquierdas le va a hacer mucho más daño, o si al PP le doy incluso desde mi medio más ultraconservador le voy a hacer más daño. Entonces es una manera de quién maneja los hilos, básicamente. Bueno, David, antes ya, para comentar, me gustaría un poquito, no sé, cerrar un poquito con alguna reflexión, conclusión, ¿no? Porque nos has dado muchos datos, aquí hablamos de tragarlos, masticarlos, digerirlos, Sí. ¿sabes? Y poco a poco, este programa es para escucharlo, yo creo que un par de veces, por la cantidad de datos que nos has dado, increíble. Pero vamos, también ten en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo el gobierno acaba de abrir una oficina del gobierno pública, ¿no? Comité para regular los bulos. O sea, ellos van a decidir lo que es un bulo y lo que no. Se habló mucho eso durante la pandemia por todo esto de los antivacunas y todo esto. Es complicado el tema, efectivamente. ¿Hasta dónde podía? Porque después puede llegar el partido cuando gobierne y convertir en bulos las verdades de lo que había dicho el partido que estaba antes. Es un problema. ¿Dónde está la línea? Claro. De hecho, yo soy de la opinión de que cuando a un periodista se le pilla en 3 o 4 bulos muy graves, deberían de quitarle la licencia de periodista. No la libertad de expresión, pero quitarle la licencia de periodista. Javier Negre es uno de ellos. O sea, se le han pillado en muy gordo, sobre todo durante la pandemia,
y llamar periodista a esa persona y que esté copando un puesto en el Congreso cuando vaya tal, en vez de un periodista de cualquier otra índole, pero que no, por lo menos no produzca bulos o no diga mentiras, sí me parece interesante. Imagino que un juez tendría que hacerlo, no el propio gobierno. Tendría que hacerlo un juez y tendría que ser algo ágil. Y de hecho, lo que pasa es que la justicia va muy lenta y fíjate, para que un juez te diga que has hecho un volardo, como dicen, tiene que ser algo muy grave, ¿no? Que Javier Negre tiene eso, o aquella famosa de la CCOO, de Televisión Española, pues son casos excepciones casi. Sí, es un problema. Mira, en esto yo creo que la inteligencia artificial va a tener mucho que decir. Cuando la inteligencia artificial se instaure y sea capaz de analizar un montón de noticias y contrastarlas, nos va a hacer el trabajo a los periodistas, o a los periodistas les va a quitar el trabajo y te pueda decir si esta noticia es bastante fiable o no. Es un problema, lo de los fake news es un problema. Claro, porque recordemos que durante la pandemia los negacionistas al principio era el propio gobierno que negaba la peligrosidad del virus, ¿no? Entonces es una línea bastante difícil, pero joder, yo me acuerdo de las manifestaciones de la sanidad pública diciendo que había autobuses que los había pagado con bocadillos el PSOE contra la manifestación de Ayuso de la sanidad pública, y resulta que era mentira. Después se contrastaron las noticias de Neutral y otros medios, que también se puede hablar largo de Neutral y otros medios que también están Ferreras emitido, pero bueno. Pero el propio Neutral estaba... Neutral o otros checkpoints, o el propio Facu Díaz también... de estas empresas que se dedican a contrastar noticias, diciendo que llamaron por teléfono a la empresa de autobuses. Y estos autobuses que están ahí aparcados son de la manifestación, se les pagó, y era todo mentira. Se le habían montado un paripé mediático que estaban compartiendo por redes diciendo que era una manipulación de la izquierda por eso había tanta gente en esa manifestación, porque había repartido bocadillos y tal, ¿no? Pues ese tipo de mentiras, y encima que salgan del secretario o el vocal del PP, pues me parece muy grave, porque es que están cambiando la opinión pública y hay gente que se los come. Y también polarizan, ojo, polarizan. Oye, David, entonces, a ver, si un oyente de Tondi en estos momentos dice, vale, pues yo después de todo esto, evidentemente, pues yo quiero estar bien informado. Entonces, ¿tú qué le aconsejas a alguien que quiera estar, para que esté mínimamente bien informado? Muy Que va importante eso. como si fuese al súper, que aquí, mira, pues allí compro la verdura, en el otro compro el pescado, en el otro ves a todos los medios y coge lo que más te guste de cada informador, o qué puede hacer alguien para estar, digamos, neutralmente bien informado. No digo bien informado, Sí, porque la información no es buena ni mala, es información. sí es... Bueno, es mala si la información viene mala, si viene podrida, por ejemplo. Bueno, A pero la ver, yo... información proviene de quién, Claro, la intención de quién la da. sí, lo que pasa es que Entonces, normalmente hay hechos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo cuando a un periodista le pillo en una mentira gorda, no vuelvo a acudir a esa fuente, le tacho. Eso claro. es importantísimo. Sin embargo, la gente prefiere, diciendo, no, este dice lo que yo quiero oír, pues lo sigo consumiendo, aun sabiendo que me la está Eso metiendo es un dura. 90%. Un 90% de la gente no quiere ser informado, quiere escuchar lo que quiere oír. Eso Efectivamente, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. O y sea, eso es un problema. De hecho, las redes están promoviendo eso. Las redes te dan lo que tú quieres. Y claro, son mm, noticias que tienen ese sesgo o esa mentira o esa YouTube, Google, Facebook, y todo eso es un problema. Bueno, muy importante, si tú quieres saber algo de España, consumir medios de fuera. Y del mismo modo, algo que tú quieres saber algo de fuera, consumes medios de aquí, por ejemplo, porque van a ser más críticos. Y después lo mismo, si tú quieres saber algo de la izquierda, consume medios, te voy a decir, de la derecha más... Bueno, es que aquí la derecha y la ultraderecha telita también. Con los medios conservadores telita, porque como están... No sé, yo cuando veo de distintos medios el mismo titular, es cuando llega el argumentario, ¿no? Entonces, saber estos dos grupos mediáticos es muy interesante. Es complicado. Yo es más seguir periodistas que medios, ¿eh? A mí me gusta la SER mucho, pero bueno, ya te digo que el grupo Prisa también tiene lo suyo, ¿no? Es complicado. Ya te digo, es más importante, yo creo, seguir... pues pasa como los youtubers. Yo sigo más youtubers que grupos mediáticos, ¿no? Que eso quizás es lo que está cambiando el juego. Si tú tienes a tus 3 o 4 periodistas... Bueno, y otra cosa también, incluso el propio periodista o el propio youtuber o el propio articulista de un tema puede saber muchísimo, pero de otros temas no. Por ejemplo, Pedro Baños puede saber muchísimo de geopolítica, pero cuando se mete en otros temas, yo creo que patina. O incluso el doctor Gaona sobre el COVID para mí es la leche, pero cuando se mete en otras cosas se le ve el sesgo y patina. Incluso a veces un poco conspiranoia, ¿eh? O sea que... pero claro, es que por eso yo tengo esta manía siempre en Tondi, que mucha gente me dice, es que no entras al trapo, no sé qué, no, es que yo no vengo aquí a discutir nada, yo lo único que sé es de cine, o sea, yo, ¿quién coño soy para hablar de medios de comunicación contigo y debatírtelo? Te puedo dar una opinión,
O para otra persona que venga, o un científico a hablar de otra cosa, o un médico a hablar de las vacunas. Yo dejo que se Claro. exprese. Yo creo que la audiencia ya es lo suficientemente inteligente como para valorar si lo que está diciendo pues se asemeja o se acerca a una cierta verdad, Pero, ¿no? pero mucha gente cuñadea también, ¿eh? Oye una vez un argumentario que le suena bien y lo suelta, pues porque le suena bien y argumentea, ¿no? A ver, es muy importante sobre todo las fuentes, leer muchísimo. Contrastar las noticias es leer de distintos medios y ver de dónde viene la fuente. Lo de ir a las fuentes parece una tontería, pero es que es vital. Porque de salir de la fuente a lo que se cuenta al final es importante. Por ejemplo, sobre las leyes que están aprobando el gobierno, por lo menos para opinar, léete las leyes, ¿no? De la ley solo sí es sí, o de la ley de trans o tal, como mínimo léetelo antes de opinar. Eso a la hora de salir a los medios, que hay mucha gente que opina de lo que opina alguien que opinó de lo que alguno leyó la ley. Entonces, claro, lo que sale al final es un esperpento. Hmm. Entonces, claro, si tú ya leyendo la ley y tienes comprensión lectora, no hay que ser un genio para entenderla, y ves lo que te dice un periodista que está diciendo un disparate, pues ya es una X, ¿no? O sea, yo más por descarte, sobre todo. Bueno, oye, David, ya para ir cerrando, cuéntanos un poquito cómo te va, bueno, tu libro, Caballo de Cartón, etcétera, tus canales, vamos a repetirlos, Sí, Pites de Grau y Clave 45, perdón, perdón, la clave roja y Clave 45, ahí evidentemente, que estamos. estás con Gerald, por Ahí supuesto. estamos, sí, sí, sí. Ahora estamos en descanso en clave 45, pero bueno, tuvimos a a Manu Carballal el otro día, muy guay, hablando sobre los inicios de la ufología en España, muy Mm. interesante, y sobre lo que hay detrás de las intrigas palaciegas que había de la época, que vaya tela. O sea, si en política y en los medios de comunicación hay intrigas palaciegas, aquí también, esto es curioso. Y en la clave roja, que es en YouTube y en iVoox, pero sobre todo en YouTube, que analizamos noticias con Gerard y yo y nos lo pasamos pipa. Y con noticias raras, sobre todo nos gustan las noticias de esas que te dejan con la boca abierta. Flichornistas o flichornismo, es lo que nos gusta. Y mi libro bien, Caballo de Cartón, vale, ahí anda. A ver si publico otro, no sé cuándo, en ello estoy, todavía tardará un poco. Y con mis mierdas, como le digo a mis amigos, estoy ocupado con mis mierdas ahí bien, creciendo, poco a poco, creciendo en YouTube. Oye, ya algo cobrando de YouTube, que ya es un milagro. Oye, por favor, al final me vas a convencer. Bueno, oye, pues David Santiso, un placer que te hayas pasado aquí con, bueno, este tráiler de información que nos has traído esta noche, increíble. Es que si me llego a meter en cada epígrafe, vamos, hubiésemos estado aquí 5 horas, no Pues que había aquí tiempo. se puede agigantar y poner nombres. Pero bueno, una vista general, por lo menos para... Que es un poco una Mm. película de terror, lo que hay por ahí, es como... Bueno, oye, y si tuvieses que decir un nombre, una persona o una empresa, va, lo que más te guste, de todo lo que has nombrado, de que detrás, encima de todo, el que controla todo es... Bueno, va por épocas. Ahora mismo, hoy por hoy, no lo sé, porque ha habido como un cambio generacional, pero la familia Lara es una historia tremenda, o sea, tremenda. De hecho, ya te digo, en el libro este del cuero y los mandarines, que lo tengo por aquí además, ¿Y quién controla a la este familia era... Lara? ¿Quién lo controla No, a la no, no familia lo Lara? encontraba nadie, nadie, que yo sepa Desde nadie, porque fuera era seguro que incontrolable. no, tampoco, seguro que no. Mis informaciones no llegan hasta allí, pero este libro iba a salir en Planeta y lo prohibió Planeta. Mm. Y estaba publicado, ¿eh? A 10 días de salir lo canceló y tuvo que ir a otra editorial, acojonante. O sea, además Gregorio Morán, que es de aquí de Asturias. O sea, que fascinante. Telita con el amigo. Bueno, Los amigos, que son pues padre lo e hijo. dicho. David Santiso, tío, todo un placer. Nos encanta que te pases por aquí por Tondi un par de veces al año, como siempre, que hace poco hicimos el de Perú y ahora estamos con el de quién controla los medios de comunicación. Y oye, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, un placer y hasta la próxima. Nada, gracias a ti.